Hola, buenas tardes. Nuevamente estamos aquí. Hola, hola, qué gusto. Es increíble, ¿no? Que pasa tanto tiempo, o sea, tal parece que fue ayer que nos volvimos a conectar en este proyecto en el que te agradezco que me invitaste y, y que además lo disfruto muchísimo porque platicar contigo y el poder compartirnos, ¿no? Desde esta parte que nos encanta, para mí es maravillosa. ¿Y cómo estás? Y es que, bien, muy bien, feliz, porque creo que esta dupla es como explosiva porque es realmente permitirnos compartir la magia de ser nosotras, Ser genuina. de ser genuinas, de no entrar en, a ver, ¿y cuál es el guión del programa? ¿Y cómo lo vamos a estructurar? No, es Como tomarnos un café, platicar entre amigas, que así lo ¿no? planeamos y me encanta, me encanta, me encanta. Y fíjate que, digo, disfruto muchísimo esta parte contigo porque es como esta parte tuya y mía que pueden ser de pronto tan diferentes, pero que nos llevan a una unión padrísima, ¿no? Increíble. Entonces, la disfruto mucho, ¿no? Yo también. Y entonces, fíjate que hace rato me estaba acordando de un meme que mandaste, muy lindo, pero que también me dejó pensar en muchas cosas. No sé si podrías leerlo. Ah, claro, sí. A ver, dice, ser espiritual no significa que vivas orando y meditando en una cueva. Ser espiritual es vivir consciente de no hacer daño a nadie, honrar la libertad de cada ser, respetar sus procesos individuales y saber que la vida es tan solo un paso temporal. Maravilloso, qué hermoso, ¿no? Que fue justo con la reflexión con la que me levanté hoy en la mañana y por eso o sea, fue como compartirla, ¿no? Porque desde mi personal sentir y desde mi propio camino, porque me he parado muchas veces en ese lugar de ego espiritual, eh, he ido entendiendo lo que significa realmente darle cabida al espíritu que habita en uno, ¿no? O sea, entender que seres espirituales ya somos. Perfecto. Todos, ¿no? Todos. O sea, este cuerpo es el envase de ese espíritu. Y es como honras ese espíritu en tu día a día, ¿no? Y sí, justamente me he vivido desde ese lugar más de una vez, porque, bueno, pues nuestro Satán interno es maravilloso. Le encanta ponernos máscaras y es justamente cómo te vives, cómo haces tu espiritualidad día a día. Y más en esta moda New Age, donde pues es meditar o es vestirse de blanco o es usar inciensos, donde... Y creo que eso es parte de los elementos que utilizamos para honrar y hacer una ritualística, Pero no es el ser espiritual. exactamente. Y que creo que es bien importante porque mucha gente, cuando tú le preguntas sobre un tema, dice, es que yo no soy nada espiritual. Dices, ¿cómo? O sea, ¿en qué momento te perdiste, no? Exactamente. Porque sí o sí somos parte de, ¿no? O sea, de un espíritu que convive con un cuerpo, con un alma, y que sí o sí está aprendiendo en esta tierra todo lo que vives, ¿no? Y entonces, si no tuvieras el espíritu, pues entonces, ¿dónde se iría recuperando, recabando toda esta información que sí o sí te va llegando día a día, ¿no? Desde que naces. Es más, desde que te engendran. Y bueno, obviamente este tema me resonó así, me rebotaron las neuronas hoy en la mañana cuando lo leí, por eso digo que lo compartí, porque justo el momento crítico donde la humanidad nos estamos viviendo, con todo este tránsito que hemos tenido tan intenso, tan marcado, de todo un stellium en Piscis que va mudando hacia Aries y se regresa y vuelve a entrar, y hoy por hoy tener a Neptuno y a Venus en conjunción en Aries, o sea, saliendo de Piscis y entrando ahí, es como
cómo te vives. O sea, estos tránsitos para mí es como si fuéramos una célula del universo y pues nos están dando el GPS de por dónde navegar para que ese macroorganismo que es el cosmos pues no le dé cáncer. Y fíjate que ahorita me hiciste acordarme ayer que estaba platicando también con un amigo que me dijo, es que con todo lo que está pasando ahorita en el cosmos, el universo, que digo, no es mi materia, sí me dijo, pero sí sé que hay todo una revolución, un cambio y todo. ¿Te has puesto a pensar que la estrella más importante de ese cosmos eres tú? Y dije, ay, wow, qué lindo, ¿no? Qué hermoso. Y sí, porque al final tenemos todo ese mapa dentro de nosotros y a eso iba, que nos está invitando, aunque sea jalones de oreja, a crear un guerrero de luz, pero un guerrero no desde las armas, desde la coraza, desde el pleito, sino es me gusta más la palabra trabajador de luz, eh, que se vive con autenticidad, que se deja de tanta máscara y que hace de su vida espiritual un ritual día a día. Entonces, es como, pues es lo que nos están viviendo, ¿no? Y que además que un ritual, porque algo que a mí de pronto me saca de mí, ¿no? Porque soy poco ortodoxa, tú lo sabes. Es como esta parte de, bueno, hoy me levanto, tomo la taza anaranjada, bueno, el vaso anaranjado, le pongo la misma agua, la misma cantidad de café, es como de mi ritual de todos los días. ¿Y qué pasa si un día a este ritual se me ocurre poner mejor la taza morada, o agregarle al café un poquito de canela, o cambiar de café a cacao? Es como de, sigue siendo un ritual, y puede ser como irme moviendo para no estar en un solo lugar, ¿no? Y probarme desde muchas otras cosas, como lo hablábamos en el programa anterior, ¿no? De esta parte de, ¿y qué pasa si nos permitimos probar diferentes cosas, pero no por ser inconstantes, sino por saber que hay algo más, ¿no? Y justo creo que esto que estás mencionando me encanta, porque para mí hay una diferencia importante entre ritual y rutina. Exacto. Ritual es hacer honrar lo que hay sagrado. O sea, un ritual lo haces porque tu cuerpo es sagrado, porque tu vida es sagrada y decides tomar ese vasito de agua todos los días porque es sano y es saludable para poder cuidar el vehículo que sostiene tu alma. Una rutina es eso, es repetir lo mismo todos los días. Pero ya incluso Y muchas veces no tiene un sentido y un propósito. Como un robot, ¿no? Es como de, un ya, robot. es así, paso 1, paso 2, paso 3, paso... Exacto, ¿no? es como esa repetición que puede o no tener un sentido, pero que en la mayoría de los casos, una rutina, pues es, ¿por qué lo haces? Pues porque es lo que he hecho toda mi vida, porque es lo que tengo que hacer, porque es lo que... No, pero un ritual es eso, ¿no? Y un ritual no tiene por qué ser siempre lo mismo, pero sí te establece como esta parte de darle un propósito y un sentido sagrado. Claro, y que sería como este punto de, es como, ¿para qué vas a tomar agua si no estás consciente de que el agua te nutre, te limpia, ¿no? Es como de, no sé, pero yo sé que me tengo que tomar 3 vasos de agua hoy. Claro. Ajá, y como, ¿para qué te van a servir? Exacto. ¿Y en qué momento? ¿O para qué? No, entonces es como, si tú le empiezas a dar el sentido a todo esto que haces, y entonces lo haces como un bienestar, incluso se vuelve menos rutinario, ¿no? Y puedes tomarte el vaso de agua todos los días, pero a lo mejor hoy le puse hierbabuena, ¿no? Y me sigue sirviendo. Claro. ¿No? Digo, claro, no lo voy a cambiar por una Coca-Cola, ¿verdad? No, creo que no sería lo mismo ni lo ideal. Pero creo que hacia allá va enfocado, ¿no? Creo que es momento de que empecemos, o hablo desde mis zapatos, de revisar
el para qué hacemos las cosas. No el por qué, sino el para qué las hacemos. ¿Qué sentido tiene levantarme temprano? ¿Qué sentido tiene sentarme a meditar? ¿Qué sentido tiene tomarme un vaso de agua? ¿Qué sentido tiene? ¿En qué suma a mi vida? ¿Cómo esto se alinea o no a una mente llamada superior, pero es como menos juiciosa, menos aflictiva, menos carente? Y que iría al punto donde, por ejemplo, es cuántas veces nos levantamos en la mañana y agradecemos, ¿no? Es tan solo a la vida, a Dios, a quien tú quieras, a ti mismo, ¿no? Porque me acabo de levantar y hoy voy a empezar un nuevo día y voy a hacer que este día sea maravilloso para mí. No sé qué va a pasar, pero hoy voy a encargarme de que yo pueda divertirme y disfrutar cada cosa que viva. Sí, sí, y otra vez, esto es algo que puedo compartirlo sin ningún empacho. Cuando empiezas en este camino y te dicen que tienes que empezar a agradecer, pues entras en esta dinámica, ¿no? De Sí. hacer rutinas robóticas con un montón de frases, pero no hay sentimiento. Y entonces sí, te levantas y te sientas y meditas y dices, híjole, pues No me llegan, no me vibran. pues no. Y claro, lo haces 2, 3 días, una semana o 2 semanas y bien te va. Y después, pum, se te olvida. ¿Por qué? Porque no tiene ningún significado, ¿no? Cuando lo empiezas a vibrar y a sentir en el corazón, es cuando empiezas realmente a ver cómo. Y por eso la importancia a veces de crear tus propios rituales o poner las palabras como a ti te sirven, ¿no? Fíjate que hace muchos años, cuando yo estudié Feng Shui con una gran maestra, este, una de las cosas que nos decía es como era el Feng Shui a la mexicana, y era como de, es que si tú dices Om Mani Padme Hum, ¿de verdad lo estás vibrando y lo estás sintiendo? O sea, porque además no es parte de tu vocabulario, Cultura, de tu claro. cultura, de tu... Entonces, vamos a dar la bendición como tú la sabes dar y entonces bendecir esto que tú estás haciendo es bendícelo desde donde la bendición te nace. Y entonces, ahorita que traes esto nuevamente es como sí darme cuenta efectivamente de que todo lo que tiene un propósito, como dices, pero tiene una intención, pero también sale desde lo que yo elijo, pues sí o sí me va a ser más beneficioso que hacerlo porque tú me dijiste que yo todos los días tenía que levantarme y tomar en esta taza anaranjada. Y desde mi mirada, el poder hacer este switch y dejarnos de tantos dogmas y recetas de cocina. A mí me pasó hace mucho tiempo, lo voy a compartir, cuando abrí Cale Papalot, traté de replicar una actividad de mi alma mater, de Transpersonal, que para mí significaba mucho y que me hacía todo el sentido y se me hacía súper, bueno, no se me hacía, se me sigue haciendo súper importante, que es hacer un momento de presencia para el planeta, o sea, para nosotros mismos y para el planeta, en los 8 portales del calendario celta, que son los 4 portales solares y 4 portales lunares, que están en el medio de los portales, que son los equinoccios y los solsticios, ¿no? Y entonces hacía pues lo que se llaman caminatas de poder, que lo que haces es justamente marcar con tu presencia y tu presente. Es como, suena feo esto de regalarle tu energía a la tierra, pero no es regalar, o sea, es en el sentido de contribuir, Fundirte. de fundirte y de sumar. Cuando tú trabajas en ti, de mantenerte en tu centro, de mantenerte presente, es como, ok, si todos somos uno y tenemos una frecuencia vibratoria, digo, matemáticas simples y sencillas, ¿no? Claro. La ranita de los números negativos y números positivos. Es mi contribución a esa gran oleada, ¿no? A ese gran contexto.
Y entonces fue como muy lindo, muy bien recibido por la comunidad que en ese entonces me seguía la primera vez. Y para la segunda invitación me dijeron, ¿cómo? ¿Es ese evento donde nada más vamos a ir a caminar? Y yo dije, ok, nos seguimos viviendo desde un hacer sin propósito, sin entender esa profundidad. Claro. Dije, ok, sí, es ese el evento, no te preocupes. Y yo, a título personal, yo en cada portal sí sigo haciendo algún movimiento de esto, porque soy una convencida de que cuando tomamos conciencia de lo que es la espiritualidad, nuestra vida se convierte en un proceso de recordar que soy un espíritu y que desde mí van a hacer el cambio del colectivo. Claro. Si cada uno de nosotros Pone un granito de arena. Exactamente, y nos ocupamos de ser congruentes y coherentes con lo que pensamos, sentimos y actuamos, el mundo sí o sí a huevo tiene que cambiar. Y que sería maravilloso, ¿no? Pero es como desde esta parte de cuál es el granito de arena que queremos poner, desde dónde y cómo, ¿no? Exacto. Porque es como, bueno, también puedo poner granitos de arena no muy lindos, ¿no? Claro. O hacer cosas que creo que suman, pero que no siempre para la gente son lindos, ¿no? Es como entrar a respetar el proceso. Y creo que esto que hablas de lo espiritual es bien lindo, porque es como, si yo respeto mis procesos, sí o sí respeto los procesos de los demás, sabiendo que me puedo mover. O sea, si tu proceso me está pegando demasiado, yo me muevo en este momento porque no puedo empatar, claro, pero respeto tu proceso. Y esto me encanta porque me pasa seguido en consulta y seguramente tú también lo ves, ¿no? De personas que están empezando en este camino y hay tantas frases allá afuera que tienen un fondo divino y maravilloso, pero que las hemos pues simplificado y hecho un reduccionismo tremendo, ¿no? De soy espiritual, yo entiendo que todo el mundo está en su proceso y que tiene luz y sombra, y entonces me llega una chica y me dice, es que la pareja con la que estoy viviendo, pues sí, de repente me estresa un poco porque entiendo, es muy explosiva y es muy violenta, y yo así de, ok. Dice, pero claro, ya no se lo tomo a mal porque pues soy muy espiritual. Y yo dije, ok, sí, está bien, pues entender que trae temas, que trae heridas no resueltas y que eso lo hace explotar. Pero mi pregunta es, ¿qué tan violenta estás siendo contigo misma porque estar en un lugar donde constantemente te violentan? Claro. Entonces, perdón, esto no quiere decir que no pongas límites y no le digas, mi vida, mi amor, te amo, te adoro, sé que tienes pedos por resolver, ve al psicólogo y cuando te pongas en ese plan, salte de la casa porque yo no tengo por qué, no soy tu bote de basura para recibir tu vómito. O yo me muevo, ¿no? O yo me muevo del lugar y digo, chao, o sea, estás en tu tema, resuélvelo y me hago a un lado, ¿no? Y que este es un tema súper importante porque se ha vuelto como un ser espiritual es permitir que te pasen por encima. No. Y ser espiritual, no te puedes enojar, no puedes sentir tristeza. Tú estás en... Lo bueno es que la posición se me da y la aguanto, ¿no? Pero es como, no es cierto. Soy un ser humano, vivo en dualidad, tengo inconsciente, estoy conectada al inconsciente colectivo, tengo un linaje, tengo un ADN y traigo un montón de apps precargadas, ¿no? O sea, ya traigo una programación, pero ser espiritual es darme permiso de verlo y buscar trascenderlo. Que sería conocerme, ¿no? Y eso yo todavía no encuentro otra fórmula más que a través del autoconocimiento. Y a veces no es lindo. No, no me queda claro, ¿no? Empiezas a trabajar una cosa y cuando crees que ya estás aquí toda zen, llega algo que te dice, va por aquí. Llega un uranazo y te dice, vamos por la siguiente ola.
Y así es la vida, ¿no? Me encanta cuando, otra vez, cuando empecé mi proceso mi camino en transpersonal, mi generación era como, fuimos de las primeras generaciones, era como, espérame, es que estoy en proceso. Y yo nomás veía como Paola se reía y se reía de nosotros. Y era hasta que todos entendimos de, no, güey, no estás en proceso. La vida es un proceso. Sí. Entonces, ¿cuándo vas a acabar de palomear el checklist? Híjole, pues ojalá acabes en esta vida, pero no lo creo. Entonces es aprender a disfrutar ese camino, entendiendo que vas a pasar por varios lugares ya conocidos más de una vez. Y que incluso esto enmarca mucho la misericordia con el que vives cada proceso tuyo, los lindos y los no tan lindos, ¿no? Sí, Porque claro. todos quisiéramos que nuestros procesos fueran miel sobre hojuelas, fueran maravillosos, lindos y, ay, todos amorosos, y sí son amorosos, pero pues el amor no siempre es decirte, ay, sí, pobrecita, todo lo no, es también ver tu verdad y de repente como amiga decirte, oye, ¿no se te hace que podrías hacerlo diferente? ¿No? Claro. Eso es lo más amoroso, Lo ¿no? más amoroso. Y esto me lleva también a un punto bien importante y curiosamente, en esta semana que han pasado, en estas 2 últimas semanas, he tenido algunos consultantes que han llegado con el mismo tema. Ok. Encabronados de alguna manera consigo mismos y con la circunstancia que están viviendo y con el, ¿y de qué me ha servido todo lo que he leído, estudiado, los cursos que he tomado y las terapias a las que he ido? Entonces me da mucha risa, o sea, la verdad los escucho y es como, es que otra vez estoy repitiendo, ok, qué bueno. Y tan te ha servido que hoy estás aquí dándote cuenta y diciendo, me tengo que mover y algo me falta por revisar, porque estoy volviendo a vivir este proceso. Claro, ahora vi esto, pero no vi esto. Entonces ya no estás en el mismo lugar. Y fíjate que ese es un tema muy importante en las constelaciones porque de repente es como, llega gente que viene de otros lugares, que a lo mejor ha constelado, que a lo mejor ha trabajado y dice, es que eso yo lo había trabajado, entonces no sirvió lo que hice, no, sí sirvió. Es que de lo que trabajaste en este proceso, llámese con tu mamá, con tu papá, contigo o con el universo, es ahora dónde estás parado y qué más tienes que trabajar, ¿no? Es como, ¿qué pasaría si todo lo que tenemos que hacer en esta vida lo hiciéramos en un minuto? Y creo que esto responde, digo, obviamente es multifactorial, pero creo que hay 2 puntos importantes que son básicos para poder conectar con esta parte de la espiritualidad, ¿no? Y entender este proceso. Nos han enseñado que el tiempo es lineal y el tiempo no es lineal. Definitivo. Entonces, mientras no entendamos que los ciclos o sea, son ciclos, se mueven en una helicoidal, en una espiral. Por lo tanto, voy a pasar por un lugar parecido muchas veces. Y decía uno de Lo mis... importante sería que no sea en el mismo lugar. Exacto, porque entonces estás en Ciclicidad. en un plano. Sí, O sea, ya no estás en la inclinación. Si hay un proceso de involución, porque al estar en la inclinación, o giras hacia abajo, que es una involución, en el cono de Apolonio, o giras hacia arriba. O te queda así claro. Y entonces te quedas ciclado, estás en un loop y ahí sí, incluso sería difícil que te des cuenta. Claro. Entonces, si te estás dando cuenta de que se parece, es eso, se parece. Pero sí estás avanzando. Pero sí estás avanzando. Y la vida te dice, vamos a revisarlo otra vez. Y todos los días entonces se convierten en una revisión de algún punto. Porque pues, estamos avanzando así. Entonces, sí, aunque tomemos cursos y leamos libros, vamos a seguir. Claro, porque al final de tiempo creo que siempre aprendemos algo nuevo. O sea, si dejáramos de aprender, sería porque perderíamos o estaríamos perdidos en la conciencia, ¿no? Y aún así yo creo que algún aprendizaje te traería.
Sí, y el otro punto importante que me parece necesario comentar es esta parte del daño que nos ha hecho en algunas cosas la medicina alópata, que es, me tomo la pastillita y con eso me olvida. Y sí, pues, pero lo mejor es que creo que se me quita, Ajá. que el problema está resuelto. No hay problemas a resolver, No, hay realmente, ¿no? procesos a integrar. Y que sería lo importante, ¿no? Y entonces, desde ahí, cuando lo vemos eso, y eso es algo que yo de repente me digo, porque yo también, te lo dije hace ratito en la charla que teníamos, ¿no? Es como, a veces yo misma me pregunto y digo, ¿y entonces de qué me ha servido? ¿Okay? Sea amorosa contigo y voltea a ver todo lo que has caminado, dónde estabas y dónde estás, cómo pensabas y cómo piensas, cómo te experimentabas y cómo te experimentas. ¿Y para dónde te quieres mover? Y para dónde te quieres mover. Entonces, creo que estos dos son aspectos bien importantes de una mente egoica a una mente que sí está anclada en saber qué es un espíritu, que es energía, que viene a recordar. Y a trabajar, ¿no? Porque es, hoy me decía un médico, me decía, pero eres ser humano, ¿no? Entonces permítete disfrutar algunas cosas, ¿no? Vive. Y dices, wow, sí, sí es cierto, ¿no? Sí. Es cuántas veces estamos tan metidos, incluso en esta supuesta espiritualidad de hoy tenemos que hacer el ritual y dejo de vivirlo, o sea, ni lo disfruto, ni lo vivo, ni me dejo disfrutar otras cosas porque es como, si no lo hago me muero. O Claro. sea, ¿qué pasa si te permites que sea un poquito más tarde, si sea un poquito, es como de vívete para que en el momento en que lo realices, sea desde el amor, la congruencia de elijo hacerlo, porque ahorita para mí es importante y entonces lo hago con todo el amor y de verdad me funciona. Así es, así es. Entonces creo que lo importante es aprender a observarnos, autoobservarnos y ver en qué momento estoy actuando de manera reactiva, impulsiva, desde la aflicción, desde la herida, y ahí aprender a hacer una pausa, no flagelarme porque he tomado un montón de cursos y he ido a un montón de terapias y otra vez me estoy cayendo en ese patrón de enojarme o de... No, a ver, no te flageles, es obsérvalo y decir, ok, todavía hay algo que me está moviendo, que necesito trabajar, bueno, hago una pausa y entonces entro en esta parte de, ¿y de veras lo que mi mente está pensando sobre esto es cierto? Y que entonces se vuelve un proceso más amoroso, Mucho más. más que juzgarte, ¿no? Es como de todo lo que hago está mal o todo lo me salió catastróficamente, ¿no? Es como de, ok, tal vez no salió como yo quería, pero es que sí me enseña, ¿no? Porque entonces para la próxima vez avanzo y lo hago diferente. Pero si me estoy flagelando desde, no, es que no sirvo, todo lo hago mal, siempre me sale todo, lo que va a pasar es que voy a seguir repitiendo y repitiendo porque estoy empecinado en que tiene que salir así, aunque esté haciendo lo mismo. Entonces es, ¿qué me está pasando? Que tal vez si le tomo por aquí o me voy por este lado, llego al resultado que realmente estoy buscando, ¿no? Y que además la perfección no existe. No existe, y además algo que es bien importante también es, estamos sobresaturados de estímulos que nos conectan con el placer inmediato. Hay una adicción a la dopamina brutal. Y te digo, ya la satisfacción rápida, inmediata, los resultados de esta manera. Y no, hacer esa transformación no es rápido, no es fácil y muchas veces no es cómodo, pero hay que transitar a través de esa incomodidad, no hay otro camino. Y creo que lo importante es ahí rescatar ese amor que sientes por ti y hacerlo con amor, en vez de hacerlo con tanto enojo. Porque creo que fíjate que esta parte que tú tocas es bien importante, es como todo es al vapor, ¿no? Ya todo es en microondas.
Y entonces todo lo que vamos a vivir es, ok, vengo ahorita contigo y estoy sanada, ¿no? Perdón. No. O sea, ¿de dónde y de qué, no? No. Y esto es clásico, ¿no? O sea, cuando me piden informes, consulta de primera vez es, oye, ¿y cuántas sesiones voy a necesitar? No sé. Otra vez, si la vida es un proceso, pues, ¿Qué quieres trabajar y ¿qué cuánto? quieres trabajar y qué tan flexible y permeable es tu psique para... Y qué tan dispuesto estás a moverte, ¿no? Exacto, y a ese punto iba, ¿no? Y qué tan dispuesto estás a comprometerte contigo, con tu proceso y a moverte del lugar, a enfrentar tus miedos, a hacer cambios. Tan solo verte. Tal cual eres. Oye, tan solo es la parte más difícil que hay y a veces la más dolorosa. Claro, sí. Entonces cuando logres entrar ahí, entonces yo por eso les digo, a ver, date la oportunidad, porque en la terapia transpersonal sí es importante, de organiza tus tiempos por lo menos 3 sesiones, con un espaciamiento no más allá de, por lo menos entre la primera y la segunda de 15 días, y después de 3 semanas a máximo un mes, ¿no? Y después de ese tiempo tú decides con qué ritmo, con qué periodicidad quieres moverte en tu proceso, porque pues no es conmigo, digo, mi cartera sería inmensamente feliz, ¿no? De decir, pues te tengo que ver por 6 meses cada 8 días. Pero tampoco tampoco es, porque no se trata de generar una dependencia. Se trata de que tú aprendas a trabajar en ti y que llegues a terapia cuando necesites como el desatorón, como el empujoncito. Pero realmente, pues aprende a trabajar en ti. Y que este punto es bien importante, el que tocaste, somos tan espirituales que hacemos una dependencia a ciertos rituales que incluso no siento porque me lo saqué de internet y decía que poner el vaso al revés y luego voltearlo a la derecha y ponerle arriba una canela y después una flor, significa tal cosa, pero yo cuando lo hago no me significa, pero es esta dependencia de que si no lo hago me va a ir mal. Híjole, es ahí donde debemos de preguntarnos, ¿qué tan bueno está haciendo tu ritual? De verdad, ¿qué tanto está pegando en tu espiritualidad o más bien en tus miedos, ¿no? Que es, ya no te puedo soltar porque si yo suelto este ritual, toda la vida se me cae, ¿no? Y yo creo que uno de los temas más importantes para poder encuadrar esto de la espiritualidad es, cada vez que te cachas juzgando o criticando, a quien sea, a tu familia, a tus amistades, a tu pareja, al político o por supuesto a ti mismo, okay. Ahí podemos, ahí hay un montón de chamba por hacer que no necesitamos ni velitas, ni inciensos, ni estar vestidos de blanco, ni ir a terapia, nomás es, híjole, ¿y por qué estoy criticando? Si sé que es una persona con carencias, con limitaciones, que es un ser humano igual que yo, claro, con virtudes y defectos, y entonces ahí ya puedo empezar a aplicar en mi día a día la espiritualidad. Claro, y entonces incluso preguntarme, digo, este punto que mencionas mucho que se ha vuelto una gran moda es, y el ritual se hace de blanco. Y entonces ¿por qué de blanco? Es más, a mí me gusta el blanco. ¿Me siento cómoda con el blanco? O sea, y si lo hago así como estoy vestida, ¿no sirve? O sea, el ritual depende del color. Creo que sí hay una temática en cuanto la gama de colores. En cuanto a la gama de colores y frecuencias vibratorias que ayudan, o sea, es como suman, pero no determinan. O sea, es porque si yo me siento sumamente incómoda con el blanco y voy a ir así como de, ay, tengo que trabajar de blanco, qué lindo, pues entonces realmente, ¿qué vibración estoy dando yo? Ya no el color, sino yo. Así es. Y entonces es como el permitir conocerte te da esta apertura de empezar a crear aquellas cosas o estar en aquellas cosas
que sí o sí te suman, ¿no? Sí. Sí, a mí sí me encanta el blanco y cada que voy de blanco sé que es porque yo me siento tranquila, como que siento que todo se abre más fácil y pasa esto. Ok, perfecto, pero a lo mejor yo te digo, ¿sabes qué? A mí me encanta el azul y prefiero ir de azul y yo vibro desde el azul, ¿no? Y entonces es porque así me siento cómoda. También se vale, ¿no? Es como conocerte tan bien que te hagas caso, que escuches tu voz, ¿no? Claro, esto sin transgredir los límites, ¿no? Porque es como si yo voy a un lugar donde me dicen, bueno, tienes que venir de blanco porque es una condición, es una, o no voy porque no quiero, pero tampoco voy a romper cabezas, ¿no? Así como pues me vale porque yo aquí tengo que venir de blanco, ¿no? Perdón, yo tengo que venir de azul y si tú quieres que tu ceremonia sea de blanco, a mí no me importa porque yo soy de azul. Pues entonces es también con qué vibración estoy llegando, ¿no? Y entonces me lleva algo bien. Fíjate, ahorita recordé, es algo pues muy, tal vez común, una persona que el fin de semana nos encontramos en el cine, que llevaba comida al cine, ¿no? Y entonces la señorita, que además pues es su chamba, le dice, no puede pasar con comida. Y entonces esta persona le dice, pues es que el gobierno mandó ya una publicidad donde dice que a mí no me pueden prohibir entrar con alimentos. Y entonces le dice, no, bueno, pero son reglas de la empresa. Usted no puede entrar con alimentos. Si quiere comérselos afuera. Bueno, o sea, de verdad, trató bien mal a la señorita, que al final del tiempo es su trabajo. Y ella solo recibe órdenes, no puede tomar la decisión. Digo, yo ya me fui porque en lo que compraba los boletos le estaba oyendo, pero además estaba de verdad sumamente indignada porque no podía pasar su comida al cine. Entonces dije, bueno, qué necesidad de pelear, ni la comida le iba a hacer bien. Pues si no se puede, entonces o la guardo o agarro mi comida y me voy a ver la tele en mi casa y como en mi casa, ¿no? Claro. Y entonces, ¿qué pasaría si yo soy más congruente conmigo y digo, ok, hay lugares que tienen reglas y sí o sí, una de dos, o las respeto o no voy? Y este punto que tocas, otra vez, es bien importante. Para mí es lo que va a hacer la diferencia para que podamos vivir en un mundo distinto. El día que yo entienda que hay reglas de convivencia que me gustan o no me gusten, pero hay que respetarlas, como los semáforos en las esquinas, como los derechos de autor. Y esto es algo que lo platico también, ¿no? Y normalmente pongo ese ejemplo. ¿Estás acostumbrado a comprar piratería? Está bien. Entonces no te quejes el día que alguien venga y te robe una idea. Porque al final del Porque tiempo... al final es plagio también, o sea, tú no estás respetando los derechos de autor y nada de eso cuesta. O sea, es como no sé, el no estacionarte en los lugares para las personas con capacidades diferentes. O en los de las bicicletas, ¿no? O en los de las bicicletas, más allá de si el viene te da permiso, no te da permiso y te mueve el bote, ¿no? Porque eso incluso me pasó en una ocasión, un viene me quita el bote y me dice, jefecita, aquí se puede estacionar. Le digo, mi amor, tú estás para cuidar que ese lugar sea para los que en realidad lo necesitan y afortunadamente yo no lo necesito. Gracias. Claro, yo me fui a buscar estacionamiento, el de atrás de mí, ¡pum!, se clavó. Pero estos son temas no es un tema de si me levantan la multa, no me la levantan, es un tema de principios. Y de congruencia. Y de congruencia. Entonces, si yo no quiero que alguien me transgreda, yo tampoco tengo por qué transgredir. Y si hay ¿cómo decirte? Pues reglas de convivencia, respetémoslas. Y que este punto también nos llevaría a la espiritualidad, porque podrían decir, ¿y qué tiene que ver con la espiritualidad? Bueno, que soy congruente y que si quiero crear un mundo mejor, empiezo por mí. Y esto es, si yo voy a Plaza San Diego y a mí no me gusta que me cobren el estacionamiento, pues me quedo afuera, ¿no? Claro. O dejo mi coche en casa y me voy caminando o en Didi o en lo que pueda. Pero no ir a pelear y entonces salir y hasta romper la pluma, ¿no? No digo que sí lo ha habido, pero... No, es que sí pasa. Y entonces es como esta parte de qué pasa con transgredir aquellas cosas
solo ¿por qué no? O sea, e incluso preguntaría, ¿por qué tenemos que vivirnos como en este pleito constante contra todo lo que obvio no me gusta, pero si no me gusta puedo moverme para otro lado y no estar como en este choque de, bueno, entonces como a ti no te gusta que yo me siente así, pues ¿qué crees? Cada que vengo me siento así, ¿no? Claro, Claro. Pues entonces, si a mí me gusta sentarme a ti te molesta y vamos a pelear, pues mejor entonces, pues nos vemos en cuanto yo me aprenda a sentar de otra manera. O cuando tú aceptes que yo me puedo sentar así, ¿no? Entonces, claro. Es como esta parte linda de ser congruente conmigo, sí, pero es como una línea súper delgada, ¿no? Soy tan congruente conmigo que entonces yo no permito que a mí me pongan un límite, ¿no? Me queda claro que puedo respetarlo, no, pero lo respeto sin agredir al otro. Si a mí no me gusta, entonces, ¿qué hago? Pues no voy a ese lugar, me voy a otro. Claro. Y entonces creo que todo en este mundo estaría menos revuelto, en menos caos y con menos violencia. Y con menos violencia, porque, y algo que es importante también es entender que cuando pones límites, es altamente probable que le va a causar incomodidad a la persona a la que le pusiste un límite. Y eso aplica también para ti. Si el límite te lo tienes que poner tú, te va a causar harta incomodidad. Sí, Porque y no es que lo estés haciendo premeditadamente para ocasionarle un daño a alguien y que como pues, le causó incomodidad tú tienes que ceder. No, esa incomodidad tiene que ver con su proceso y al tú, déjame decirlo así, involuntariamente apretarle ese botoncito, le estás permitiendo que se haga cargo de sus temas. Pero otra vez, no tiene uno por qué sufrir por terceros. creo que esta es la parte congruente con uno mismo, ¿no? Es que tal si me hago cargo de mí, de lo que siento, de lo que quiero vivir, de mis propios límites, para dónde voy y desde ahí me relaciono contigo, con el de enfrente, con mi pareja, con mis personas de trabajo, ¿no? Porque entonces de ahí sí sé que puedo poner límites. Es como de, bueno, si a mí no me gusta que me griten, es sí te puedo decir, oye, Babel, no me grites. Sí, claro. Tú tienes derecho a volverme a gritar, pero entonces yo tengo derecho a decirte con permiso. Y adiós, ¿no? Y a irte, claro. Y entonces todos podríamos vivirnos en una convivencia más sana con nosotros mismos. Que esa sería una espiritualidad sana, ¿no? Yo creo que la espiritualidad es la base para que haya convivencias sanas, para que haya respeto. O sea, entender para mí, pero ya sabes que yo soy medio revolucionaria de repente, creo que hoy por hoy tenemos que redefinir mucho de los valores que nos enseñaron. Porque la forma en como nos enseñaron a la inmensa mayoría, sobre todo en el mundo occidental, a cuidarnos y que lo consideran virtudes, pues es la virtud de no amarte a ti, ¿no? Y de estar al servicio de los demás. Y de estar al servicio de los demás desde un lugar que no te honra. Entonces, creo que además de autoconocernos, el segundo paso es redefinir nuestros valores. Porque ese amor abnegado, sacrificado, pégame, mátame, pero no me dé. Exactamente, pues no es así, ¿no? A que no se lo decimos a la vida cuando pasamos cosas difíciles, ¿no? Ahí sí empezamos de, ay, ¿por qué nadie me quiere? ¿Por qué la vida me trata tan mal? En vez de volver a ver esta parte de, pero nunca me solté. O sea, pasaron todas estas cosas, son grandes aprendizajes, puedo redefinirme y me conocí y nunca dejé de amarme. Eso sería lo lindo, ¿no? Eso sería maravilloso y yo creo que eso es algo a lo que podemos aspirar, ¿no? O sea, saber que
la vida otra vez. Si es un proceso, va a haber turbulencias, y esas turbulencias, pues nos van a llevar así, ¿no? Claro, nos van a ir llevando, además esto es bien interesante, porque cada vez nos llevan a capas más profundas y más escondidas de nuestro ser, y pues sí, duelen un poquito más. Y sí es cierto, ¿no? Es que Entonces yo creo que por eso mucha gente se queda con la chambita superficial, y con la pastillita. Y está bien, se vale. pero también Solo sean conscientes. Pero me encanta porque le sigue doliendo estar en la incomodidad, pero no se quieren echar el clavado por miedo a que les duela. por miedo a que les duela. Y yo digo, bueno, ok, donde estás creo que no es muy cómodo, Que también te está doliendo. porque también te está doliendo, no eres feliz, Pero es como acostumbrarnos a bueno, este dolorcito ya lo conozco, o sea, sé que Sí, siempre me claro. duele este dedo, y entonces, pues bueno, es que me duele este dedo, pero híjole, y si me dolieran estos tres, entonces mejor no, aunque este me duela bien duro y a lo mejor al repartir se doliera menos, prefiero seguir con este porque lo conozco, ¿no? Conozco este Yo dolor. creo que por eso le pusieron zona de confort, porque yo nunca he entendido por qué zona de confort, porque de confortable no tiene nada. Pero bueno, Es en la zona es que la quiero estar zona, cómoda. pues por lo menos que es conocida. Sí. Y que como es conocida, pues es predecible y pues la puedo... Ya sé qué va a pasar. Ya sé qué va a pasar y puedo jugar a que intento controlarla y pues la vida me vuelve a dar otra bofetada, pero pues yo sigo jugando a que intento controlarla. Fíjate que es como esta parte, veía el fin de semana a un chico que tenía una pelotita. ¿Te acuerdas de esa que era de nuestros tiempos, hace poquitito, que era como una paleta que tenía una pelotita con resorte que le pegaba, ¿no? Vi a un chavo que estaba vendiendo unas que tenían una diadema y tenía la pelotita aquí, y entonces era como, sí pegarle la pelotita, pero entonces de repente le daba con la mano y de repente se quitaba y le daba la vuelta, ¿no? Y entonces la estaba vendiendo y se la ponía a la persona que se la vendía, y entonces, por más que querían, ¿no? Se les regresaba y les daba un zape, ¿no? Y como pero ¿por qué no? Y entonces, creo que así es la vida, ¿no? Es como de, si tú no aprendes a ver dónde está la pelotita, pues te va a regresar. La pelotita te va a decir, aquí estoy. Sí, y que es como esta parte como esta parte de, ya sé que está la pelotita, pero es como, si no aprendo a ver de dónde viene la pelotita, para qué me sirve y cómo puedo jugar con ella de una manera sana, pues entonces me la llevo en mi zona de confort, madreándome toda la vida. Y sintiendo incomodidad y viviendo toda la vida desde el miedo a tocar la vulnerabilidad, pero sigo estando vulnerable. Entonces, a mí me cuesta trabajo entender esas posiciones, sigo haciendo mi chamba en ser compasiva con esas posiciones, pero son reales. Claro. Y las personas se irán moviendo a su ritmo y a su tiempo, y hay que aprender, bueno, no hay que, es importante aprender a respetar, ¿no? A respetar y a respetarme, ¿no? Cuando yo aprendo a ver mis miedos, así es, y los veo de frente, dejan de ser el monstruo que me come, yo siempre se los digo, ¿no? Y entonces me conozco con miedos, sin miedos, y los integro a mi vida, porque también son parte importante, ¿no? El problema es que a veces los escondo tanto o tengo tanto miedo de verlos que ya no me dejan avanzar. Claro. Pero digo, y creo que una película maravillosa es la de Intensamente, cuando yo puedo ver mis miedos, mis emociones, Sí, claro, mis sensaciones, supuesto. Es cuando yo empiezo a caminar y puedo caer en caos y puedo equivocarme. Pero la ventaja es que si ya lo puedo ver, aprendo y entonces lo hago diferente. Claro, claro. Y yo creo que desde ahí, pues es como, para mí ese es el camino de evolución, de despertar, pues de darme cuenta que estoy aquí. Todas las culturas antiguas lo decían, ¿no? Somos un alma encarnada que viene a aprender a recordar y a bailar en sintonía con el cosmos. Oye, qué hermoso eso, a bailar en sintonía con el cosmos. O sea, a moverme en sintonía, en un ritmo. A mí por eso hacer esta analogía de soy una célula del cosmos me encanta, ¿no? En algún punto, cuando estuve viviendo en playa, tuve la oportunidad de ver a Deepak Chopra en un evento en Tulum. Y bueno, ese día Deepak Chopra con su
tranquilidad así y su sencillez nos fue haciendo todo un relato donde, bueno, somos como la microcabeza de un alfiler en todo el cosmos, como planeta. Entonces, pues imagínate como ser humano, pues somos menos de una cabeza de alfiler en el cosmos, ¿no? Pero parte de lo que él decía es, eso tan pequeñitito que somos es importantísimo para mantener el orden en el cosmos. Y si no nos alineamos, todo es un caos. Pues todo es un caos, pero todo caos tiende a encontrar el orden y el equilibrio. Y entonces, velo desde un caos de embotellamiento, ¿no? O sea, hay un accidente, nos cierran carriles y nos hacen de 4 carriles un embudo y solo va a pasar, y se genera un caos. Y que de alguna manera te enseña, ¿no? Porque es como de, bueno, ante este caos, ¿qué hago? Busco salidas, si es que las hay, me tranquilizo y espero, o empiezo a mentar madres y me enojo. Y al final voy a pasar por el lugar. Claro. A través de pelearme con los de al lado, aventarles el coche, mentarles la madre, provocar un accidente y que ya me rasparon y que ya esto, y estresarme, o entender que todos vamos a tener que pasar por ahí. Y entonces vas dejando pasar y vas permitiendo, porque todos vamos a bailar con esa energía. Entonces, hay que permitirlo. Y que sería lo importante, es cómo paso por ahí o cómo quiero pasarlo yo. Exacto. Es lo lindo, ¿no? Es como, lindo. yo decido si lo paso enojadísima, como dices, mentando madres y llevándome a todos los coches de junto, o me la paso bien, incluso pongo una canción linda, canto en lo que todo esto se desenreda, ¿no? Y entonces puedo estar mejor conmigo, ¿no? Que esa sería la idea. Y creo que desde ahí, y justo esto es parte de lo que decía Deepak Chopra en esa conferencia, es, vaya, él no lo puso con el ejemplo del atorón de tráfico, pero es esto, ¿no? Es, si tú no lo haces por convicción, pues la vida te va a ir empujando para que al final, aunque sea mentando madres y chocando, y chocando y peleándote contigo y con todo el mundo, no vas a hacer que las cosas sucedan distintas porque no tienes el control. Y te va a ir empujando para que cuando te toque pasar, pases por ese carrilito. Entonces, como bien dices, ¿cómo lo quieres vivir? Y ahí creo que es donde nos perdemos. Nos perdemos, pero ahí es donde está la diferencia entre vivirte desde una mente egoica o recordar que eres energía divina. Y que todo tiene un para qué. Y que todo tiene un para qué, que está esa energía aquí y que es tu elección, como decían los indios americanos, ¿no? Tú eliges qué lobo alimentas. Híjole, y sí, porque ahí llegaría nuevamente al punto que tocaste hace rato, es la dopamina y muchas otras sustancias que se están usando, tanto químicas como de nosotros mismos, nos están llevando a despersonalizar, ¿no? Bueno, es más, el mismo celular, los mismos medios, es como, estoy tan desapegada de mí, estoy con tanto miedo de enfrentar todo lo que, de confrontar, diría yo, todo lo que me va trayendo la vida, que prefiero evadirlo de una o de otra manera, dopándome con algo, con lo que sea, porque entonces tal pareciera que no veo y voy a pasar por el lugar sin ver, sin darnos cuenta que entonces no avanzas y que cuando decidas volver a ver, sí o sí vas a pasar por ese lugar, pero entonces ni siquiera has aprendido. Así es, así es, así es. Pues hermana, podemos hablar de abrazarnos 20 horas aquí, pero pues dejemos algo para el próximo programa. Amigos, un placer de verdad. Déjenos en comentarios qué temas les gustaría abordar, su retroalimentación para estos programas
que hacemos simplemente por amor y porque los disfrutamos y con ganas de que nuestros procesos de vida pues también sean de utilidad para otros, son puntos de vista y formas de pensar, pero nos encanta escucharlos y nos encanta conocer su punto de vista. Así que déjenos sus comentarios con respecto a este programa, los anteriores, que están todos ya en una playlist en todos, llevamos dos, pero ya este es el tercero. Oye, pero ya la estructura me llevó a crear una playlist especialmente de la magia de ser tú en el canal de YouTube. Y déjenos saber qué temas les gustaría. ¿Te parece? Y que se atrevan a contactar un poquito con esta maravillosa magia de ser tú mismo, porque de verdad es que este programa que surgió del querernos compartir y que les sirva a lo mejor para algo, el programa a lo mejor para reírse, a lo mejor para salir un poquito del tedio, pero también ojalá para aprender, sea un granito de arena que podemos poner nosotras en este maravilloso y hermoso mundo en el que vivimos y que podemos hacer mejor todavía. No, y que algo que estaría muy lindo que nos regalaran o nos compartieran es estas anécdotas que vas viviendo cuando empiezas a permitirte ser tú y la magia emerge y de repente dices, no, ¿cómo? No puede ser tan lindo para ser cierto. Y es muy lindo, ¿no? Es como lo has experimentado, si te has vivido desde en algún momento de, ay, me di permiso de ser esto que yo quería y ¿qué te pasó? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo lo experimentaste? ¿Te dio miedo y te regresaste? O sea, es como todas estas cosas que sí o sí nos enseñan. En esta parte de ser siempre maestros de vida de unos de otros y grandes espejos, ¿no? Así del alma y de todo. Así es, así es. Y bueno, pues amigos, un placer hoy desde aquí, el Centro Hermano CDH. Y bueno, pues en esta alianza, ¿no? Donde vemos que decían, me acuerdo hace muchos años con Valerie, y ya con esto cerramos, entre las dos pusimos un stand de Theta Healing en su momento y la gente llegaba y nos decían, ¿cómo? ¿Están ofreciendo los mismos cursos? Y las dos son instructoras y cada una, y lo están, sí, y es como, ¿por qué no compartir? Y que de alguna manera es uno suma al otro. Así es, uno suma al otro y entonces yo podía ofrecer las fechas de los cursos de Valerie los míos y es como, pues sí, lo puedes tomar conmigo, lo puedes tomar con ella, es lo mismo, pero y la gente no entendía, así como de, pero pues es que son competencia, no somos competencia. Ese es el punto. Ese es el punto. No somos competencia. Si no dejamos de estar en el poder y te gano, somos complementos. Claro. Y lo que uno no puede ver, lo puede ver el otro. Y si tu energía no vibra con la persona, vibrará la mía o vibrará la de alguien más. Pero pues esto es lo que hay. Estas son las herramientas que hemos utilizado en nuestro camino, que podemos compartir contigo. Muchas gracias por escucharnos, por vernos y ojalá sea de mucha utilidad en toda tu vida. Así es. Maga, gracias. Muchísimas gracias a ti. Es un sueño hecho realidad. ¡Ay, qué hermoso! Gracias, amigos.